Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa, ¿cómo empezar a leer Lovecraft? Pues comenzamos el programa de hoy. Ya tenemos aquí al maestro de Providence. ¿De quién estoy hablando? De Lovecraft. Nos lo habíais pedido, nos habíais demandado que habláramos de este magistral escritor y hemos decidido que vamos a fraccionar el especial de Lovecraft que habíamos pensado hacer súper grande, pues lo vamos a fraccionar en unos cuantos programitas. Y el primero de todos, ¿de qué va a tratar? ¿Qué es el programa que debemos hacer? Pues efectivamente, va a ser cómo empezar a leer a este escritor. Nuestro acercamiento a la obra de Lovecraft. Antes de nada quería hacer una pequeña matización sobre la palabra que más vais a oír en nuestros programas, que es la palabra que la tengo aquí, no la había pronunciado todavía, ¿veis? Aquí. Esta. Vale. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Que incluso el propio Lovecraft decía que era impronunciable. Claro, porque realmente se trata de una palabra en un idioma que no es de este planeta. Extraterrestre. Entonces, ¿no? Ninguno de nosotros podría pronunciarla. No, pero lo intentamos. Entonces se puede pronunciar como Cthulhu, otras personas dicen Chulu, incluso abreviando se suele decir Chul, ¿no? Entonces, la forma ortodoxa, la forma que los seguidores de Armitage, los seguidores de Lovecraft suelen utilizar es Cthulhu. Nosotros, desvergonzados, gente de poco bien, ¿cómo lo hemos llamado desde el origen en nuestra vida? Desde el origen que empezábamos a leer estos libros, pues lo hemos llamado Chutlu. Chutlu, de esa forma, ¿no? Para el programa lo vamos a llamar Cthulhu, no queremos que nadie nos venga diciendo es que no se dice así, no se dice así. Bueno, pues lo llamaremos Cthulhu, que es como se dice de forma ortodoxa, así que sí. La mayoría de aceptación de la palabra es esa. Hay que quede dicho que esta es la forma que lo vamos a pronunciar, ¿no? Y dicho esto, pues nos vamos a ir ya rapidito a cómo empezar a leer a este escritor. Hemos desgranado el tema y yo creo que se puede dividir el asunto en 4 puntos. Mira, 4 puntitos rápidos para no aburrir. Lo podemos abordar desde un punto de vista cronológico, que parece lógico, ¿no? Desde un punto de vista nos podemos empezar a leer, por ejemplo, por las obras más características, por las obras más conocidas o por la que nosotros recomendamos, que siempre tenemos que llevar la contraria. El orden cronológico. Bueno, pues el orden cronológico podríamos empezar por la primera, yo que sé, la botellita de cristal. Que, bueno, realmente es que no aparece ni en ninguna antología. Esa sería la primera. Empezamos por esa novela. En fin, podéis ir a la Wikipedia, donde veréis lo que hay, creo que 101 relatos, de forma colocada o cronológica, más unos 13 que ni siquiera están traducidos, que ahí les tenéis, ¿no? Para pues podéis por el 1 al 101 y luego los 13 que quedan. Y hombre, sí que es verdad que también hay compilaciones en orden cronológico. Por ejemplo, me parece que Alianza Editorial tiene uno que es Los Pilares de Cthulhu y ahí están casi todos los relatos en orden cronológico, me parece que salvo 3 de los últimos que los tienen también en otras ediciones. Pedazo tocho gordo, 500 páginas por lo menos. Bueno, creo, aproximadamente. Pues está bien, ¿no? Si os interesa, ya sabéis, Alianza Editorial. Entonces, por el orden cronológico, ¿que podéis leerlo? Pues sí. ¿Que es fácil? Pues bueno, en PDF incluso hay muchos, porque esta obra está liberalizada, está en todas las ediciones, hay editoriales a montones que lo han publicado. Os hemos traído nosotros en Alma Editorial, ya sabéis que nos gusta mucho, porque son ediciones ilustradas, son baratitas, que valen unos 7 euros, 8 euros, 12, 15... Entonces hemos reunido el compendio de la obra de Lovecraft en esta editorial que lo tiene más o menos todo y nos parece cómodo y económico y bonito para empezar a leer y para seguir leyendo al escritor. Así que vamos a tratarlo a partir de esta editorial, por no traer más libros de todos deslavazados, ¿no? Claro, es que para el precio que cuestan son muy bonitos, tienen ilustraciones, a mí me gusta mucho, ¿no? Tienen una pasta dura, pues lo que son el papel es muy bueno y lo que es sobre todo leer esta letra de un tamaño ideal. Vale, entonces, dicho esto, de forma cronológica, parece que no nos interesa mucho, ¿no? Porque, claro, ¿por qué? Tampoco he dicho por qué no. ¿Por qué? Porque empezar el Lovecraft desde el principio, allá por los años 1915, 1917, hasta el final, 1930 y tantos, de forma cronológica es una forma muy poco cómoda, confortable, asequible, porque no habrá escritor que evolucione más en su estilo que el maestro de Providence. O sea, desde el cero al final de su obra,
evoluciona de tal manera que parece hasta otro escritor. Empieza de una forma muy primaria, con relatos muy deslavazados, muy variados, hasta que se va introduciendo en su mundo, en su cosmogonía, de seres extraterrestres, de Necronomicon, de Cthulhu, etcétera, etcétera, hasta los mitos oníricos finales. O sea, es una evolución tal, incluso en su estilo literario, que para mí me parece que empezar por el principio es una buena forma de no seguir leyendo a Lovecraft, de que te dé un leñazo, su estilo tan denso, incluso decimonónico inicial, que te impida seguir, yo creo, y que te aburra un poco y no te apetezca seguir leyendo. Entonces yo creo que forma cronológica creemos que no es lo adecuado. Por lo más característico, pues podríamos empezar a leer, vale, pues cogemos y decimos, ¿por dónde empezamos a leer Lovecraft? Lo más característico, por los mitos de Cthulhu. ¡Hala! Mira, aquí lo tenemos, vigilados por Resi y con el Necronomicon que está aquí pegado. Por los mitos de Cthulhu podríamos empezar a leerlo, pues sí que es verdad. Pero hombre, empezar este autor por lo más denso, por lo más característico, es como, no sé, como empezar una comida por el medio, por el segundo plato, por el cordero. Pues habrá que empezar por los entrantes, ¿no? Porque claro, esto es a lo que queremos llegar en este escritor. Queremos atravesar todos estos primeros relatos que os queremos recomendar para llegar a su cosmogonía extraterrestre, de terror cósmico. También porque así vamos viendo un poquito cosas que salen incluso aquí, pero nos vamos empapando un poco de este universo, ¿no? de Lovecraft. Sí, para no perdernos también un poco, para ir cogiendo ritmo en este escritor. Entonces, por los mitos de Cthulhu nos parece que de momento no. ¿Directo por ahí? No. Siguiente, por lo más conocido, ¿no? Vamos a decir, pues bueno, vamos a empezar por lo más conocido. Bueno, pues sí, mira, podemos empezar por la llamada de Cthulhu, que está bien, pero claro, mira, aquí recabo yo, así, he buscado una estadística, Lourdes, de cuáles son los relatos más conocidos de Lovecraft, ¿no? Que tenía así un poquito de curiosidad. Y he estado así echando un ojo por ahí y me he dicho, bueno, pues mira, los más conocidos son, según esta estadística que me he buscado, ¿no? Son la llamada de Cthulhu, luego sería, por ejemplo, si lo fuéramos a leer de esta manera, por lo más conocido, empezaríamos por este, que sí que está bien, pero luego ya saltaríamos al caso de Charles Dexter Ward, después leeríamos Herbert West Reanimador, después Dagon, después leeríamos, por ejemplo, Los gatos de Ulzar, podríamos luego seguir leyendo y para finalizar el modelo Pickham, que encima es un relato de los más raros, o sea, y así, bueno, pues damos cuenta que aunque son los más conocidos, podríamos leer luego el Necronomicon, podríamos saltar para aquí y para allá, aunque son los más conocidos, es un lío tal que yo creo que nos iba a desconcertar, saltar de unas épocas a otras del propio escritor, que me parece un poco enfollonado, ¿sabes? Un poco lioso y que nos iba a echar un poco para atrás, en mi opinión. Entonces, ¿cuál es nuestra idea, nuestro criterio para empezar a leer este escritor? Bueno, pues os hemos hecho una listita que está aquí con los libros que están en la mesa, que os vamos a dejar la lista en la zona de descripciones, donde veis un poquito el orden que os recomendamos para empezar a leer al escritor. Empezamos. Pues mira, aquí tengo, lo voy a mirar porque he puesto las fechas de cuando se publicaron por primera vez, para que veáis un poco por qué época vamos a empezar del escritor. Bueno, como ya he dicho, por la llamada de Cthulhu y el ser en el umbral, sería el primero y el segundo relato que aquí están en este librito. Está muy bien porque al recopilarlo en un librito, pues aunque luego formará parte, por ejemplo, de los mitos de Cthulhu, que realmente este libro está incluido en este otro. Sí, también viene aquí, O sea, si no queréis comprar podéis comprar los mitos de Cthulhu que viene dentro. Claro, nosotros los hemos separado porque estamos haciendo el inicio de cómo empezar a leer, Sí, pero son dos relatos que te meten ya muchísimo en harina, en el mundo onírico y demás de Lovecraft, y por 8 euros puedes probar si te va a gustar o no te va a gustar. Mira, además que, fíjate, se lo voy a decir a estos chicos, la llamada de Cthulhu lo escribió Lovecraft en 1926, y el ser en el umbral 1933. Estamos hablando de la época de madurez del escritor, o sea, una época que se lee muy bien, muy confortable, ya tenía un estilo depurado, ya sabía escribir muy bien, tenía las ideas muy claras de lo que quería contar. Entonces empezamos por la llamada de Cthulhu y el ser en el umbral. Segundo, que tenemos aquí, en las montañas de la locura. ¿Dónde anda eso? Y otros relatos. Que mira, les tengo aquí, las montañas de la locura, 1931, dentro vienen también
Los sueños en la casa de la bruja, de 1932, y La casa maldita, de 1924. Esto sería la continuación que ya estáis viendo para seguir leyendo a este escritor. Vale. Seguimos. Lo siguiente, El horror de Dunwich. Que líos de libros que están saltando por la mesa. El horror de Dunwich. Este es el horror de los cazadores. El horror de Dunwich y otros relatos que tenéis aquí. Mira, cogéis que así voy diciendo las fechas un poco, ¿no? El horror de Dunwich de 1928. Si os dais cuenta, son todos de esta época de madurez del escritor. Luego vendría el caso de Charles Dexter Ward de 1927, un año antes lo escribió. El que susurra en la oscuridad en 1930. El color de Fuera del espacio de 1927. O sea que están todos en ese entorno cronológico de madurez del escritor. O sea, este sería el segundo tomo de relatos. Sí. Primero, segundo, tercero. Sí, el tercero, perdón. Este sería el tercero compendio de relatos que os recomendamos seguir. Y por último, ya como habéis, nosotros consideramos que ya estáis introducidos en el mundo del Lovecraft lo suficiente para ya empezar por los primeros relatos. Ahora ya nos vamos a los primeros relatos. ¿Cuáles son? Pues aquí tenemos. Dagon. Son de 1917 o así, que tenemos a Dagon y otros muchos más relatos que vienen aquí de sus épocas iniciales. Sí, aquí hay como 12 relatos, además que son relatos que hay veces que tienen que ver con toda la mitología de Cthulhu y otros que nada tienen que ver. Entonces, bueno, está interesante para ver un poquito más otros relatos del autor. Vale, entonces, esta sería nuestra recomendación para empezar a leer la obra de Lovecraft. Es la nuestra. Vamos a ver. Maestros hay en todos los lados. Magister, catedráticos de la nada, del todo y del mucho más, hay en todos los sitios. Este es el nuestro. Humildes lectores de Lovecraft. Lo que más nos ha gustado, de la forma que más nos ha parece gustado leer. lo más asequible. Nos parece lo mejor empezar por esto. Por estos primeros de la época de madurez del año 30 a 20 y tantos de Lovecraft, para luego empezar por los de estos relatitos del inicio. Y luego ya, de ahí, ya veréis en el programa siguiente que ya saltaremos a los mitos de Cthulhu y luego a lo onírico en el siguiente programa. O sea que vamos a ir de esta forma. Así que esto, para empezar hoy, para que empezáis a leer, nos parece nuestra recomendación. Pero no vamos a abandonar el programa, tampoco le queremos hacer más largo, sin que comentaros un poquito esto que os hemos recomendado, ¿verdad, Lourdes? Claro. Yo creo que tú nos querías contar un poquito por encima los libros, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que ha leído mucho sobre Lovecraft, pero hay gente que no. Entonces hay muchos lectores que quizás quieren empezar a leer Lovecraft. Para eso es este vídeo. Pero, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que realmente, ¿de qué escribe? Porque escribe Lovecraft, lo que escribe y de qué va. Yo siempre digo que es el autor que inicia un poco la fantasía, la ciencia ficción un poco, pero onírica, ¿no? De esos sueños. Muchas veces los personajes no sabes si lo que están viviendo, todas estas cosas tan fantásticas, como de portales a otros mundos, como de monstruos y dioses, todo esto no se sabe muy bien si es parte de un sueño que están soñando, ¿sabes? Si están dentro del sueño o fuera. Es así. Veremos que hay muchos relatos que comienzan con gente en el manicomio, en estas situaciones tan fuertes, terribles. Estamos en una atmósfera muy asfixiante, realmente te agobia en muchas ocasiones. Bueno, que es para que lean los libros. Por supuesto, pero es lo que tiene de interesante. Eso vas ahí corriendo. No, pero es lo que tiene interesante. Realmente no es un terror. No creo que... No es un terror tan intenso. Es que estás queriendo saber qué pasa, qué se descubre. Hay mucho de investigación, mucho de aventura, mucho de terrible también. Pero bueno. Entonces, nosotros, como hemos dicho, queríamos que empezarais por La llamada de Cthulhu y El ser en el umbral. Son dos relatos totalmente independientes, porque son dos historias diferentes. La llamada de Cthulhu... Voy a ir viendo alguna ilustración. Sí, así mira, Jesús enseña un poquito lo que hay en el interior. En La llamada de Cthulhu, el protagonista recibe como de una herencia familiar, de un tío abuelo suyo que ha muerto mayor, pero en muy extrañas circunstancias. Recibe una pequeña tablilla de arcilla
con un ídolo impreso y con unas letras que no existen en ningún idioma, ¿no? de este planeta. Entonces empieza a investigar, encuentra unos manuscritos, bueno, lee todo lo que ocurre en esos manuscritos y se encuentra de lleno con el culto, o el mito, o el culto más bien a Cthulhu, un culto oscuro, como si fuera un poquito como de magia negra, para que me entendáis, en honor a un dios primigenio que ese mismo ídolo tiene esa forma grotesca, con escamas en el cuerpo, alas como de dragón, la cabeza pulposa. Bueno, es todo así, es toda una fantasía increíble. Y es un relato de iniciación a este mundo, a todo lo que se encuentran, ¿no? Y bueno, muy, muy interesante. Y luego el segundo relato, El ser en el umbral, al principio parece que nada tiene que ver con todo este mundo. Y se trata de, bueno, son dos amigos que uno estudia en una universidad, están estudiando en la universidad y tal, bueno, van pasando un tiempo, uno de ellos pues conoce a una chica, se enamora, tal, se casan, una chica un tanto retraída, bueno, que tienen algunos problemas con el padre, no sé, es muy raro, viven en una casa muy antigua, empiezan a ocurrir cosas. Y el chico, el amigo, ve que el protagonista, ve que su amigo está cambiando. Y está cambiando, y cada vez que le visita, y bueno, y no os voy a contar más. Hasta iba a decir, a que joroba. Sí. Bueno, ¿Qué estará pasando? Es que no puedo contar más, ¿eh? O sea, a veces, claro, es que no puedo contar más, pero a veces ese amigo... de contarlo, ¿eh? Sí, ese amigo... Es que le parece estar hablando como si fuera otra persona. Bueno, pues como tenéis si no que le leer el conociera. librito, ya sabéis, ¿eh? Ya sabéis. Para enteraros un poco cómo termina y para empezar a andar este camino. Eso es. ¿Cuál es el siguiente? El segundo que habíamos dicho, en las montañas de la locura. Vale. Y otros relatos. Pero bueno, básicamente, sobre todo, el más, creo que es el más largo, es el de En las montañas de la locura. Este es un relato, casi diría yo una novela corta, que comienza con una expedición, una aventura científica en la Antártida. Hay unos geólogos que quieren estudiar, pues bueno, la Antártida, entonces van a una serie de sitios con pues varios equipos, tienen aviones, tienen pues avionetas de estas, ¿no? Para moverse por la zona, tienen sus dificultades, por supuesto, por la climatología y demás, y en un momento dado encuentran unos fósiles muy extraños. Unas marcas fósiles que no se había visto nunca, ¿no? Entonces los geólogos están encantados, maravillados, dicen, qué bien, vamos a estudiar esto. Y entonces, bueno, pues siguen excavando, llegan, de todas formas, se mueven por la Antártida y llegan hasta lo que son eso, lo que luego llamarán las montañas de la locura. Unas montañas de repente se encuentran más altas supuestamente que el Everest, empiezan a hacer excavaciones y ahí encuentran algo muy terrible y oscuro, ¿no? Sí, inquietante. Que esos fósiles, pues, empiezan a aparecer más y más y más cosas y más fósiles y tal. Y esto es un inicio o uno de los relatos principales que te explicará la leyenda o el mito de los antiguos de Lovecraft. Interesante eso. No voy a decir más. Que sí, ellos ya están viendo algunas imágenes. Sí, pero voy a intentar no ponerles algunas, ¿eh? Que si no. Claro, mira, que son muy curioso porque aquí veo ya lo vermiforme, claro. Estos entes extraterrestres de terror cósmico que tan característicos de Lovecraft. Qué curioso, os tienen que recordar, porque bueno, de ahí viene, ¿no? Temas, películas como la de Hellboy, por ejemplo, que hay esos seres que quieren atravesar el umbral, la puerta interdimensional de Hellboy, ¿no? Flotando con esos tentáculos. Os tiene que recordar también mucho el mundo de Alien, ¿eh? Pensar esa viscosidad tubular, orgánica, ¿no? Esos seres, esas naves, como el Nostromo, por cierto, se llamaba. Todo esto, la primera cabeza que lo piensa es el maestro de Providence.
sea, Es que parece imaginaros, increíble. ¿vale? A veces coges estos Sí. relatos, si realmente nunca has leído Lovecraft, te parecería estar delante de un autor actual que está escribiendo algo Sí, en es verdad. como, pues eso, ¿no? Como un inicio de esta exploración en los años 1920, ¿no? Sí, sí. O sea, verdad. realmente es así, es Y es increíble. que, bueno, pues yo creo que aquí vienen más relatos, pero vamos Sí, a pasar hay a otros si alguno quieres, más. ¿no? Luego el horror de Dunwich, Este que es el también... tercer tomo, que tiene también un montón de relatos. ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, lo voy a ir abriendo así un poco, Sí, ¿no? puedes abrirlo para que lo vean. Vale. En este El horror también de Dunwich. de Dunwich Muy bien. es donde se nombra pues a otro dios, ser ancestral, Yog-Sothoth. Bueno, ¿Cómo? Yog-Sothoth. Porque no nos pueden llamar... O pues, Sothoth. de- No con sé un nombre cómo más que normal. lo pronunciemos. Yo qué pero sé, bueno. como, no sé, como Andrés. No sé, un nombre fácil. Andrés no da miedo. Ni puede. Bueno, No te creas, yo tenía cuidado. un profesor que se llamaba Andrés. Pero esa palabra impronunciable, difícilmente pronunciable, pues ya te parece que tiene que ser algo extraño y peligroso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en este caso, en el pueblo de Dunwich, hay una familia que tiene un hijo y es un ser como crece siendo como muy deforme, bueno, Sí, unos interesante. problemas que tienen. Y él está obsesionado con la magia, como con ser, con la magia esta negra, como con todas estas cosas. Entonces se obsesiona con conseguir el Necronomicon, que está oculto en la Universidad de Arkham bajo llave, ¿no? Es un libro Sí, sí. mítico donde supuestamente están todos los secretos, ¿no? de Cthulhu y todo esto. Y bueno, la cuestión es que empieza a haber allí una serie de desapariciones de ganado, tal, y al final, con todo lo que se forma, el doctor Armitage acude junto con otros dos a investigar y ver qué es lo que está pasando, intentando pararlo, ¿no? Y bueno, no os puedo contar más El ya. profesor Armitage, según veo, vamos, que yo siempre me ha sonado, es como si fuera un Van Helsing, ¿no? Sí, Un Van Helsing, sí. El luchador contra el mal. Tenía que haber uno, porque hay un libro maldito, sí. hay una maldición, tenía que haber un luchador contra el mal, ¿no? Que es el profesor Armitage, ¿no? He encontrado aquí la foto del Necronomicon con su cadena, que queda... Como Claro. me gusta esta ilustración, ¿eh? Claro. Bueno, ahí Luego la ves. también todo está tan bien ambientado que te lo crees tanto, es que Sí, te sí. mete tan dentro de la historia, describe tan bien todos los personajes, la angustia, los sentimientos que tienen, muchas veces son encontrados, rayando la locura. Sí, fíjate, Sí. aquí han compilado también el que susurra en la oscuridad y el color de fuera del espacio, todo trata de lo mismo, porque en la oscuridad y en el espacio es donde se mueven Bueno, es que es todo. todos esos entes horrorosos del mundo creado por Lovecraft, ¿eh? En la oscuridad del espacio. Es que además es curioso, Sí. ¿no? Bueno, ¿a Sí, dónde bueno, vamos también ahora? los mitos de la isla perdida Sí. en medio del Pacífico que de repente ataca, bueno, una tormenta lleva un barco y hace que acabe en esa costa de esa isla tan extraña, resurgida del fondo del océano, donde está el horror, ¿no? Bueno, ya iréis Hay con todo esto, hay ya mucho. lo vais leyendo. Nos queda el cuarto tomo, que es el que hemos dicho que es ya, Sí. para empezar ya por los relatos iniciales de 1917 en adelante, que es Dagon y los otros relatos iniciales, que ya lo dice así, el Sí. tomo, ¿no? Este es una lectura pues más tranquila, por así Voy a ver decirlo, las porque no es, ilustraciones. sí, míralo un poquitín y así decimos Sí. un poco, es que Vale. hay muchos relatos, creo que Sí. son 12 relatos, Sí, mira, hay 1, 2, Muy 3, 4, 5, variados. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, sí, 12. sí, que podéis leer, a ver, una vez que os hayáis leído esto, os podéis ir de vez en cuando a leer uno de estos relatos, no tenéis que leer, no hace Ni falta seguidos todo estos ya seguido, no. Bueno, pues, porque son Sí. independientes prácticamente Ah, sí, uno son del otro. independientes. Sí. ¿y cuál? Sí. Si para ti, por ejemplo, por escoger uno, ¿cuál escogerías? A mí me gustó mucho. Me pareció muy interesante el aire frío. El de aire frío me pareció, no sé, pues eso como casi si lo escriben en esta época. O sea, Sí. muy curioso, ¿sí? Y luego también el de la extraña casa en la niebla. Ese es el que más te deja con ganas de saber. O sea, te gustaría que continuase ese relato. Pero claro, ya visto que después hay tanto escrito, pues te quedas con Vale, tranquilidad. Este, que creo que es el de
hechos tocantes al difunto Arthur Jermyn y su familia. Sí. Es muy curioso y se da con unos aventureros en África, en el África O perdida. sea que son variados, ¿eh? Y este me recuerda a aquella película, bueno, al libro de Michael Crichton que se llama Congo. Ah, vale. Pues ten cuidado, no cuentes mucho más. Pero vamos, ya Me no- recuerda, Qué me curioso. recuerda. Por una cosa que pasa, bueno, no lo puedo decir porque esa mitad del relato da igual, por una ciudad perdida que se encuentra en el Congo que supuestamente la habitaban otro tipo de simios. Claro, claro. O sea, Hasta bueno, aquí, pues es aquí habla de la ignota cadaz. Eso es otro, que esto también es muy onírico, muy de los sueños, lo que Sí. os digo. Personajes que están al borde de la locura, que están recluidos en el manicomio de Arkham. Pues todo esto es lo que nos trae en estos relatos. Y por último hay uno que se sale un poco de lo habitual, Sí. que es el de El Árbol, que El está... árbol. Sí, Ajá. porque es que está situado, bueno, lo sitúa en la antigua Grecia, en Atenas. Interesante. Sí, sí, con la competición de dos escultores muy famosos por hacer una escultura y bueno, y de lo que ocurre. Un poco... siempre hay algo Siempre hay algo inquietante. inquietante. Sí, sí. Eso Muy bien. es. Bueno, pues yo creo que ya pues, esto es suficiente. Ya tienen estos chicos tarea y deberes para hacer. En lo que Y- pensar. Oye, os hemos intentado hacer Y un una orientación resumen. suficiente para que empiecen a leer a Lovecraft, ¿no? Y bueno, pues no nos queremos enrollar más. Vamos a sacar el dedo que apunta a este universo tenebroso lleno de monstruos que flotan llenos de tentáculos. Y si os ha gustado lo que os hemos contado, danos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y pulsad a la campanilla de notificaciones para que os lleguen estos locos programas y otros más serios. Y en este programa de hoy, ¿qué os vamos a recomendar? No vamos a recomendar leer a Julio Verne, no vamos a recomendar leer a Michael Crichton, no, leed a Lovecraft, al maestro de Providence, que le tenéis en la mesa y le tenéis ya casi para inyectar en vena, ¿eh? Aunque sea un poquito. Un poquito. Hasta Adiós. otro día.